8:05 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por BPI TV. Y como cada jueves, le damos la bienvenida a nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos ponga en perspectiva esos temas que son noticia en Venezuela. Gaby, buenos días. ¿Qué nos tienes para hoy? Hola, buenos días, Marjorie. Como siempre, un placer estar aquí. Bueno, hemos visto la evolución de varias noticias en paralelo que están ocurriendo. Las más recientes, un campamento que se ha instalado de esos venezolanos que todavía se han quedado con esperanza en la frontera entre México y Estados Unidos. Han formado un campamento, utilizan algunas banderas diciendo SOS Venezuela o Biden, Venezuela te necesita, justamente recordando esas palabras que hace un poco más de un mes pronunciaba el propio presidente de Estados Unidos, asegurando que como justamente los venezolanos, como los nicaragüenses y los cubanos huían de una dictadura, ellos no los podían devolver. Recordemos que desde el 12 de octubre la realidad para los venezolanos cambió radicalmente. Se están otorgando de una manera bastante expedita esos permisos de esos 24,000 venezolanos. El tema aquí es que prácticamente huían 1,700 diariamente. Incluso hay reportes de que llegaron a entrar a Estados Unidos más de 1,000 personas diarias. Es decir, ese número ni siquiera llega a un mes del gran volumen de migrantes que siguen llegando a Estados Unidos. Hay también movilización política con respecto a esto. Los demócratas han criticado estas acciones tomadas por la administración de Joe Biden, que algunos analistas entienden que era tal el flujo que tenían que poner algún tipo de freno, y eso lo podemos entender como cualquier nación del mundo no puede recibir ilimitadamente a nacionales de otro país. Sin embargo, los demócratas aseguran que se tiene que dar un tratamiento humanitario para todos esos venezolanos, criticaron la medida y adicionalmente están pidiendo que haya algún tipo de permiso humanitario para quienes están en la frontera. Sin embargo, las autoridades han sido muy tajantes en asegurar que no esperen, que no hay manera de ingresar por la frontera y que tampoco se dejen engañar, y adicionalmente están nuevamente pidiendo que el TPS para los venezolanos sea reactivado. Recordemos que ya hay un número importante de venezolanos que fue protegido bajo esta figura del TPS hasta el 2021, y una de las propuestas que se adelantó tanto con congresistas demócratas como republicanos, así como miembros del gobierno interino, hablaba entonces de que esa extensión se podía dar desde marzo hasta diciembre o incluso incluir otro año más de venezolanos que hayan llegado entre 2021 y 2022. Esta propuesta está allí. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de pronunciamiento, pero estamos a 2 semanas de las elecciones intermedias y hay que tener esperanza y fe de que pueda suceder algo a favor de los venezolanos. Serían una completa especulación. Los demócratas lo pidieron oficialmente y eso estaría allí en petición armado, solo que necesitaría entonces el permiso presidencial del presidente Joe Biden en Estados Unidos. Mientras tanto, nuevamente ratificar que por favor no hay ningún tipo de acceso en la frontera entre México y Estados Unidos, que los venezolanos no deben emprender este viaje y que traten entonces de manera acelerada, porque los están aprobando mucho, tratar de ingresar en este nuevo proyecto que le daría vida legal con papeles acá en Estados Unidos, porque ingresar por esa frontera no es nada sencillo, y la vida acá en Estados Unidos con o sin papeles, si es difícil, imagínese estar de manera ilegal, porque si llega será deportado inmediatamente. Gaby, ¿tú crees que tras las elecciones de medio término se puedan dar cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos? No sé si en la política migratoria de Estados Unidos, yo creo que si hay un cambio en la política migratoria va a ser justo antes de las elecciones de medio término, tomando en cuenta que la ayuda a los venezolanos podría traducirse en algunos votos para el Partido Demócrata, porque bueno, estarían frente a un partido que estaría abriendo las puertas a los hispanos. Yo creo que después de esas elecciones de medio término, lo de migración quedaría como está, porque ya Estados Unidos tiene suficientes problemas migratorios, a pesar de que nosotros lo veamos del lado de los venezolanos, del lado estadounidense está muy complicada la situación migratoria, pero yo creo que después de esas elecciones de medio término, la administración Biden va a comenzar a tomar esas medidas que ha venido preparando.
porque con las elecciones de medio término, senadores de ambos partidos le han criticado que haya algún acercamiento con Nicolás Maduro. Luego de que pasen las elecciones, vienen 2 años más y la administración de Joe Biden podría empezar a cambiar. No la política migratoria, pero sí la política, por así decirlo, con el régimen de Nicolás Maduro. Hay mucha preocupación porque se dice, realmente el Nicolás Maduro está cediendo. Incluso el discurso ha cambiado a vamos a aliviar las sanciones para que se sienten a negociar. O sea, ya ni siquiera se está diciendo con condiciones mínimas democráticas vamos a levantar las sanciones. Ahora nada más es el hecho de que se sienten. Pareciera que eso viene, Marjorie. Vimos las reuniones la semana pasada en Washington que hablaban de ayuda humanitaria, centrado en el tema humanitario. Una información de Reuters da cuenta de que podría haber una ayuda de $3,000 millones para ayuda humanitaria, para asistencia dentro del país. La gran preocupación, ¿quién va a manejar esos recursos? Nicolás Maduro, de manera pública y privada, ha negado cualquier posibilidad, tanto de Naciones Unidas como de otras organizaciones, de que esa ayuda humanitaria entre, a menos de que ellos sean los que administren los recursos. Imagínate $3,000 millones que entren en ayuda humanitaria, pero que Nicolás Maduro se las apropie en plena campaña electoral. Eso sería gravísimo. Sí, es preocupante. Gaby, ahí en este momento el presidente Biden está ante desafíos bastante complicados. Por un lado, esta crítica de los senadores demócratas, quienes están pidiendo otro tratamiento para los migrantes venezolanos que están en la frontera. Por el otro lado, estas declaraciones que veíamos de Marco Rubio y de Ted Cruz diciendo que la posición de Biden hacia la administración de Nicolás Maduro está erosionando la legitimidad de Guaidó. Y por el otro lado, lo que está pasando, que es noticia en Estados Unidos, con el limbo en el que estarían las personas que se han beneficiado por más de 2 décadas con el TPS. Quisiera que nos brindaras tu visión. Sí, bien, son muchas noticias como al mismo tiempo. Ted Cruz y Marco Rubio, nuevamente, como lo han venido haciendo a lo largo de los últimos meses, han criticado el acercamiento directo entre Estados Unidos y Nicolás Maduro, porque normalmente el diálogo se tenía que llevar entre venezolanos, lo hemos escuchado miles de veces por parte de altos funcionarios estadounidenses, pero la realidad es que la negociación se está llevando entre Estados Unidos y Nicolás Maduro. ¿Y por qué sucede eso? Porque lamentablemente, y hay que reconocerlo, la plataforma unitaria, el gobierno interino, como lo quieras llamar, no tiene nada que ofrecerle a Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro hábilmente ha esperado mucho tiempo hasta conseguir sentar al propio Estados Unidos en su mesa. Y esa mesa de negociación está activa. Está el tema de las licencias petroleras no solamente para Estados Unidos, sino también para Europa. Se dice que ese levantamiento de sanciones viene sí o sí luego de esas elecciones de medio término para que se sienten en México. Pareciera que ahora podrían sí sentarse. Oíamos a Diosdado Cabello esta semana asegurar que, bueno, recuerden que si dialogamos, esto no es claudicar ni renunciar a la revolución, no vamos a ceder, pero pareciera que se van a sentar. El tema es por cuánto tiempo se van a sentar y en cuánto tiempo se pueden alcanzar algún tipo de acuerdo político que realmente lleve a algunas condiciones electorales que son tan necesarias. O sea, en este momento, como está el registro electoral, como está el Consejo Nacional Electoral conformado, como está todo, como están todos los candidatos inhabilitados, es imposible hablar de una elección libre y justa. Adicionalmente, con esa cantidad de recursos que tiene Venezuela entre el tema del narcotráfico, triangulación de oro con otros países latinoamericanos, la ayuda que recibe de Irán, de Rusia, o sea, ellos tienen una cantidad de maneras legales e ilegales de tener dinero, la oposición no la tiene, la oposición está esperando que haya también ayuda para que ellos ingresen con dinero a la campaña electoral. Eso da adicionalmente que algunas de esos actores lo que quieren es ir a hacer la campaña electoral, pierdan o no pierdan, solamente para sobrevivir unos meses más con el dinero. Eso es doloroso decirlo, pero pasa. A mí me encantó la entrevista que le hiciste esta semana a María Corina Machado. Además tocaste todos los temas y todas las aristas. Ahí hay una cantidad de verdad. Sí, ha sido tendencia, por cierto, dentro del mundo político y gracias por rescatar esa información.
ella planteaba cosas, independientemente de que ella sea la candidata, no nos guste, hay cosas puntuales que hay que rescatar de lo que ella decía. O sea, a esas primarias no se puede ir con un Consejo Nacional Electoral como está. Ni siquiera que ella hablaba de que van a alquilarnos las máquinas y no las van a pagar. Es decir, o sea, es imposible que haya una elección libre y justa de esa manera. Adicionalmente, también lo ha dicho el periodista Eugenio Martínez, ese reglamento de primarias no está nada claro. O sea, hicieron unas generalidades y las pusieron allí, pero ahí no hay manera de ejecutar unas primarias libres y justas para los venezolanos. Se habla todo de, da la posibilidad de que ese CNE participe, se habla de que personas que se mudaron, pero no sabemos si dentro ni fuera, él hablaba del registro, es increíble, son más de 7 millones de venezolanos, creo que más de 3 tendrían la posibilidad de votar, pero realmente el registro de venezolanos en el extranjero no llega a 100.000, a 200.000. Imagínate. Gaby, y también los voceros de la oposición han dado diferentes conferencias de prensa, pero tampoco son concretos y mucha gente se pregunta, ¿qué están esperando para anunciar la fecha? Yo espero que estén trabajando en silencio de la manera más efectiva posible para dar esa fecha, porque adicionalmente hemos visto, viene el lobo del otro lado, ya lanzan algunas bolas diciendo que van a adelantar, que eso va a ser, o sea, ellos tan buenos se van a sentar en México y van a decir, es verdad, vamos a hacer las elecciones en marzo de 2023, no le dio tiempo a la oposición ni siquiera de agarrar el candidato o de apenas escogerlo y hacer una campaña un mes. Hay rumores que dicen que incluso ya eso está pactado con la oposición. No sé qué dicen tus fuentes. Puede estar, es que el tema aquí es que no sabemos, Marjorie, y adicionalmente esas dos figuras que se van rotando, gobierno interino, plataforma unitaria, ellos sí están juntos, pero no revueltos. ¿Con quién realmente Estados Unidos está hablando? Ya sabemos que habla con Nicolás Maduro, pero ¿cuáles son esas dos figuras? Nuevamente en el día de ayer veíamos, damos el respaldo al gobierno interino, pero ya hay varios reportes internacionales que dicen, si los venezolanos se ponen de acuerdo y ese gobierno interino termina, nosotros no vamos a influir, apoyamos hasta que ellos se quiebren, por así decirlo, internamente. Todas esas cosas deslegitiman, debilitan. No se trata de que tiene que haber una permanencia eterna del gobierno interino, pero creo que es que las cosas no se hacen de manera correcta. No sé cómo hacerlas de manera correcta con Nicolás Maduro y con el poder que tiene, lamentablemente, pero creo que el discurso no se compagina con los hechos y lo hacemos mal, independientemente de la decisión que se tome, que se haga correctamente, que la retórica tenga que ver con eso. Los venezolanos están apoyando este proceso electoral en que un 10, un 12%, Marjorie, que va a participar el 10% de la población. ¿Tú crees que eso no es facilito debatir por Nicolás Maduro y allí sí posicionarse? Porque él puede montar unas elecciones donde le diga a la comunidad europea, ven, donde la oposición no tenga recursos, donde no haya un candidato fuerte. Es que Indira Urbaneja decía que si se hacen las elecciones en el 2023, gana nuevamente el oficialismo. Es que pareciera que es así porque no tienes las condiciones. No es que los venezolanos van a decir, no, bueno, es que Nicolás Maduro lo hace mejor que esta posición que me robó. No, los venezolanos están clarísimos que no quieren a Nicolás Maduro. Pero si no hay fortaleza del otro lado, si no hay confianza en el proceso electoral, si no votan los venezolanos en el extranjero o todos los que se han mudado, hay varios que se han ido para Caracas, yo me imagino que hasta los centros electorales están devastados, o sea, va a haber un problema de infraestructura gravísimo para que se celebre esa elección y ellos pudiendo hacer trampa a sus anchas con un pocotón de dinero en el bolsillo. ¿Cómo tú puedes ganar una elección en esas condiciones? Entonces hay que exigir condiciones. Yo entiendo que estamos desesperados, que el 2024 está a la vuelta de la esquina, que se quieren liberar los recursos para la ayuda humanitaria, pero si lo hacemos mal, es la consolidación de este señor que le va a decir a los europeos, un pocotón de observadores internacionales, aquí están mis elecciones y yo gané. Y son 6 años. Si era ilegítimo y hubo tanto apoyo internacional y no se logró sacarlo, imagínatelo con un viso de legalidad, 6 años más en el poder.
Gaby, los mismos voceros del interinato han señalado que si se acaba esta figura como tal, ellos seguirán luchando por el país. Por el otro lado, hemos visto plataformas oficialistas utilizando las declaraciones de María Corina Machado, donde expone los errores cometidos por el interinato para mostrarle al país justamente eso, los errores. Y por el otro lado, esta información de Marcos Rubio que dice que la posición del gobierno de Biden ha erosionado la legitimidad de Guaidó. Quisiera que profundizara sobre este tema. Mira, claro que la erosiona porque sale por fuera el gobierno interino en todo este tema. Allí hay dos posiciones que yo les daría la razón a ambas. Ahí, como siempre te digo, soy bipolar. Yo entiendo el tema del gobierno interino que ha sido absolutamente necesario. Yo creo que era una estrategia magistral, la de máxima presión. Se dieron una cantidad de elementos, se cometieron una cantidad de errores. Adicionalmente nos vino la pandemia cuando justamente estaban aquí en suelo estadounidense el presidente de Brasil, el presidente de Colombia, reuniéndose con el Comando Sur. Se hablaba de que había una estrategia adicional. Estaban los barcos estadounidenses frente a las costas del Caribe, allá había algo y nos vino la pandemia, o sea, pareciera que el tema ese que hablan de la brujería, pareciera que es así con cuando hablamos de Nicolás Maduro. Esa estrategia funcionó, el tema de las sanciones funcionó, pero no puede ser eterno. Esa es una visión. Hay otras que dicen, sí, a través del gobierno interino se pueden lograr grandes cosas en el país. Lo que sea que se decida en consenso, pero definitivamente lo que dice Marco Rubio sí erosiona el poder del gobierno interino. Entonces, ojalá que entonces empoderen a la plataforma unitaria, pero tiene que haber un actor fuerte, una pata fuerte con un respaldo internacional. Me preguntabas de dos cosas más y se me escapa. Lo del tema del TPS, que se dice ahora que todas estas personas que fueron beneficiadas durante 2 décadas están en este momento en un limbo desde el punto de vista legal. El TPS a los venezolanos se otorgó en 2021. Las personas que ingresaron antes se acogieron a esto. El TPS nunca es eterno, se tiene que ir renovando. Ya se ha dado la primera renovación. No están en un limbo legal. No, me refiero a los centroamericanos que han recibido este apoyo y dicen que ahora la política del actual gobierno mantiene en una especie de limbo esta situación. Entonces, mucha gente se pregunta, si esto está pasando con quienes habían recibido el apoyo hace 2 décadas, ¿qué va a pasar con los venezolanos? Existe como ese temor. Hay que entenderlo, eso es un estatus de protección temporal. La palabra temporal te responde eso. Siempre hay un mínimo limbo con el tema del TPS. El TPS se ha otorgado durante las últimas 2 décadas. Donald Trump trató de revertir algunos de ellos, al parecer hubo una lucha ahí judicial. Normalmente ellos están ahí en un limbo jurídico. Lo que te permite el TPS es establecer un tiempo acá y después lograr otro tipo de papeles. Eso es posible en Estados Unidos y normalmente es el salto que hacen los estadounidenses o como por ejemplo los Dreamers. Yo no creo que haya un cambio en este momento en particular con el Partido Demócrata con respecto a los TPS otorgados en el pasado. Lo que sí es que siempre va a haber un mínimo limbo, igual que lo tienen las personas que pidieron asilo político y tienen 5 y 6 años esperando la entrevista. Ellos también están en un limbo jurídico. Adicionalmente, estás en un país en donde te están dando una ayuda y al final la potestad la tiene el país. Nos duele mucho porque nuestra crisis es demasiado grande y queremos que nuestros venezolanos estén lo mejor posible de la manera más protegida. Pero estamos hablando de otra nación del mundo que tiene decisiones soberanas y que toma, que no solamente se ocurren aquí en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Si tú tratas de emigrar a Argentina, a Brasil, vas a tener 1000 problemas. Venir para acá era más fácil antes del 12 de octubre y Estados Unidos se ha portado de una manera excepcional con los venezolanos. Pero Gaby, la gente se pregunta qué pueden hacer las organizaciones internacionales a favor de Venezuela. Estuviste presente dándole cobertura a este 7º diálogo presidencial organizado por el grupo IDEA. ¿Qué fue lo más importante que pudiésemos rescatar y compartir con la audiencia que tenga que ver con el tema de Venezuela? Ya para terminar, porque sabemos que te tienes que ir.
Sí, con respecto al discurso, Iván Duque, quien era el presidente de Colombia, fue súper tajante. Ujú. Aseguraba que ya el primer barril o cualquier barril de petróleo que se envíe de Venezuela a Estados Unidos, recordemos que sería refinado acá en suelo estadounidense, sería un barril de sangre, así lo denominó. Adicionalmente hablaba del tema colombiano, decían, ¿cómo es posible que en ese tema de paz total de Gustavo Petro, que tiene relación con los guerrilleros, sea Nicolás Maduro esa figura garante de la paz? Él decía que sencillamente era como colocar a Drácula o a un vampiro como el garante del banco de sangre. Así lo ve él, y adicionalmente cada uno de los presidentes hablaba del tema venezolano. José María Aznar decía que teníamos que entender que la administración Biden ya tenía una decisión tomada, y era justamente ese acercamiento con el gobierno venezolano. Los cubanos, el día de hoy, Miguel Díaz Canel declaraba que estaba abierto a hablar con Joe Biden. La política Obama-Biden en su momento y ahora pareciera que es acercamiento a estas naciones para tratar de favorecer de alguna manera al pueblo. El tema aquí es que se profundiza aún más el tema de la dictadura, porque al final esto les favorece y los consolida en el poder, les da legitimidad. Y pudiese dar pie para la apertura de las sanciones petroleras. Totalmente. Yo creo que eso viene sí o sí después de las elecciones de medio término. No van a ser masivas, van a ser puntuales. Eso de alguna manera puede dar un respiro en algunas regiones del país. No sé si va a ser para bien o para mal. Ojalá que eso sirva para que tengamos esas condiciones mínimas que le están enumeradas ahí, que las tuviste tú en tu entrevista exclusiva. Más allá del personaje que las haya dado, todo el mundo se las sabe claramente, Marjorie. Están ahí y no las tiene que decir una u otra persona. Hay que pedir esas condiciones mínimas, y sí creo que las primarias es una oportunidad excepcional para organizarnos, para revitalizar a los venezolanos que otra vez tienen que hacer el sacrificio de salir y arriesgarse. Lamentablemente sí, pero por lo menos es una piedrita más que podemos poner. No sabemos cómo serán los resultados, pero es algo. Gaby, gracias por ponernos bajo tu perspectiva periodística todos estos temas que son noticia en Venezuela, que nos preocupan, y gracias por esa visión. Feliz día. Feliz día para ti y para todos. Estábamos conversando con nuestra compañera Gabriela Peroso. Esto es Perspectiva, como cada jueves. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV. No se aparte.